Bueno, buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar este webinar, me gustaría pasarle la palabra a Magali Hurtado, que nos dará unas palabras de bienvenida. Y gracias a todas y todos por estar aquí. Adelante, Magali. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos. Yo soy Magali Hurtado Díaz, investigadora de la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública y miembro del Nodo de Crisis Climática y Atmosférica de la Red de Evaluación Planetaria de Escenarios Sindémicos Emergentes, mejor conocida como especies. Bueno, este seminario es una continuación de Hospitales Verdes uno y en este seminario está organizado por las maestras en salud pública Cindia Limón y Jimena Ayala, con el apoyo de Lidia Álvarez y la candidata doctora y coordinadora del Nodo de Crisis Climática y Atmosférica, Carla Fabiola Rangel Moreno. Muchas gracias por su trabajo. Y para mí es un honor presentar este seminario de Hospitales Verdes 2, que se enfoca pues en la sostenibilidad en salud como un deber, ¿no? Como un deber para asegurar en los servicios de salud, en este caso en los hospitales, la continuidad y efectividad de sus funciones a largo plazo, considerando para ello y siempre tanto la salud humana, pero también la salud del planeta, ¿no? En el caso de Hospitales Verdes, pues lo que buscamos es minimizar su impacto ambiental adoptando prácticas sostenibles en la gestión de residuos, el consumo de energía, el uso de sus recursos, entre otros, ¿no? Y buscando siempre el equilibrio entre la atención médica, entre la protección del medio ambiente y la equidad social. Y es por ello que en este seminario contamos con la presencia de la ingeniera Jacquelina Tapia, que es gerenta técnica de los programas para América Latina de Salud, escritora y editora, y de la licenciada Selene Rubalcaba, de la Oficina de Seguridad y Protección Ambiental de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar en San Luis Potosí. Pues en nombre del doctor Horacio Riojas, investigador responsable del Nodo de Crisis Climática y Atmosférica, les doy la más cordial bienvenida a este seminario. Gracias. Muchas gracias, Magali, por esa excelente bienvenida. Y para dar un poco de continuidad justamente con el webinar anterior que tuvimos el mes pasado, que pueden revisar en nuestro YouTube de la red de especies, por si quieren ver lo que sucedió en ese webinar anterior. De hecho, yo creo que al rato les podemos pasar el link en el chat. La maestra Cindia Castillo, que es mi colega con la que trabajamos para organizar este webinar, nos va a dar un pequeño recapitulación de este webinar. Cindia te voy a presentar. Ella es la maestra Cindia Limón. Es maestra en salud pública con área de concentración en salud ambiental. Es miembro activa de la Red Global de Danida, donde lidera un proyecto de cambio climático en conjunto con redes de América Latina, África, India y Dinamarca. Ella se ha especializado en enfoques integrales como One Health, Planetary Health y EcoHealth y colabora con instituciones clave como el Instituto Nacional de Salud Pública, el ISSSTE, Panafotos A OPS, donde ha liderado y colaborado en iniciativas de resiliencia ante el cambio climático, vigilancia epidemiológica y educación ambiental. Actualmente se desempeña como consultora para el Banco Mundial, donde colabora en el diseño de proyectos enfocados al fortalecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica en la interfaz humano-animal y ambiente. Cindia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jime. Voy a compartir y listo. Ya se ve, ¿verdad? No, todavía no se ve tú. Ahora sí ya se está empezando a compartir. Ya se ve, ahora sí. Adelante, Cindia. Súper, gracias. Bueno, como comentó mi colega Jimena, yo les voy a hablar un poco sobre los aprendizajes que surgieron del primer webinar, que se llamó ¿Puede el sector salud ser ecológico y sostenible? Entonces voy a comenzar con ¿cuál es el objetivo o cuando decidimos crear esta serie de webinar o webinarios? Nuestro primer objetivo fue
para querer impulsar la conversación y acción sobre hospitales sostenibles, como ponerlo en la conversación, generar reflexión, compartir experiencias, generar redes y invitarnos a hacer acción, sobre todo aquí en México, pero si se puede también a lo largo de América Latina y el Caribe, y promover acciones concretas para avanzar hacia un sistema de salud que genere una salud. Y con esto me refiero a que no solo genere salud para las personas, sino salud para el medio ambiente y salud para los ecosistemas y los animales que habitan en estos ecosistemas, ¿no? Entonces voy a compartirles 6 aprendizajes fuertes que aprendimos en el webinar pasado. El primero de ellos es que hablamos de que la mayoría de las intervenciones se han enfocado en reducir la huella de carbono. Este ha sido su foco principal, pero aún falta lo que nos ayuda más, que es promover la prevención y el autocuidado, que además son pilares fundamentales de la calidad en salud. El aprendizaje número 2 que tuvimos es que reconocimos que la sostenibilidad no es un extra, ¿no? Sino que además es una dimensión que forma parte de la calidad en los sistemas de salud, junto con otros indicadores. Entonces, no es que sea un extra, sino que forma parte de la calidad de los sistemas de salud. Aprendimos también que el cambio climático también es un tema de salud, claramente, y que desde la gobernanza tenemos la responsabilidad de medir, gestionar y priorizar problemáticas de cambio climático desde el sector salud, porque lo que no se mide no se puede gestionar y lo que no se gestiona no se transforma. Además, también hablamos sobre problemáticas como que las enfermedades más afectadas por el cambio climático también son las que más tienen huella de carbono, ¿no? Entonces, esto se vincula con nuestro primer aprendizaje del autocuidado y la prevención y promoción de la salud. También aprendimos a reconocer los hospitales como grandes generadores de residuos y también centros con alta demanda energética, ¿no? Lo que los hace importantes para medir sus residuos, para medir sus emisiones y para reducirlas también. Y también aprendimos que la sostenibilidad no requiere de grandes esfuerzos, digamos, esfuerzos millonarios, sino que principalmente requiere de voluntad, de actores clave, de voluntad política y creatividad, ¿no? Para adaptarnos a que nuestros sistemas de salud sean más sostenibles y ecológicos. Y con esto, pues que comience nuestro segundo webinar, que ahora ya no se llama si el sector salud puede ser ecológico o no, ahora se llama La sostenibilidad en salud es un deber, no una opción. Y con esto finalizo. Excelente, muchas gracias, India. Además, con esa frase que creo nos dio el doctor Saturno la vez pasada, que ya lo vi que además está también ahorita visitándonos dentro de los participantes. Y bueno, con esa frase nos quedamos para pasar con la siguiente ponencia, que nos la va a dar la ingeniera Jacquelina Tapia. La ingeniera Jacquelina Tapia ella es gerenta técnica de programas para América Latina de Salud Sin Daño. Ella es ingeniera ambiental y ha realizado cursos y estudios de posgrado sobre desarrollo sostenible y cambio climático. Además, es especialista en higiene y seguridad en el trabajo en el sector público. También se ha desempeñado como gerente de producción más limpia en agencias de protección ambiental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de ingresar a Salud Sin Daño, fue directora también de Desarrollo Sostenible en la Municipalidad de Pilar, una provincia en Buenos Aires, Argentina, donde fue responsable de la implementación de proyectos de reciclado de residuos sólidos urbanos. Ella nos hablará de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables y bueno, sin más que agregar, te dejo la palabra, Jackie. Bueno, muchas gracias, Jimé, gracias por la introducción y por la invitación. Voy a ser rápido porque sé que estamos con los tiempos cortos, pero bueno, creo que mi presentación hoy va a acompañar un poco estos sí, 6 apartados o puntos que han salido o que, que resumen el seminario anterior, ¿no? Me parece importante contarles quiénes somos, ¿no? Que es Salud Sin Daño, para quienes no nos conocen.
Salud Sin Daño es una organización internacional, sin fines de lucro, no gubernamental, que tiene oficinas en Estados Unidos, que tiene oficinas en Europa, que tiene oficinas en Asia y alianzas con diferentes socios estratégicos a lo largo del mundo, ¿no? Y hace más de 25 años que trabaja con el sector de la salud para acompañar sus procesos de transformación. Eh, de alguna manera lo que busca es acompañar esos procesos de liderazgo para que el sector de la salud se convierta en ese líder mundial y de referencia, ¿no? En estos procesos de transformación que buscan de alguna manera reducir la huella ambiental, que buscan reducir la huella ecológica, la huella de carbono del sector. Salud Sin Daño tiene eh, se compone tiene una red global de hospitales verdes y saludables, que es de alguna manera la forma en que promovemos e impulsamos estos procesos de liderazgo y de transformación, conformando esta red global de hospitales verdes y saludables, que es una iniciativa de Salud Sin Daño, es una comunidad de miembros, es una comunidad mundial de hospitales de organizaciones vinculadas al sector de la salud, de profesionales de la salud. De sistemas de salud que buscan reducir su huella ambiental, ¿no? Y que buscan reducir su huella ambiental a través de adherir a una agenda global para actuar en consecuencia a esa búsqueda de los hospitales, de los sistemas. Hoy la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables tiene más de 2.000 miembros en 87 países y en particular, y esto me parece muy importante, en América Latina, esta red global cuenta con más de 1.200 miembros en 16 países de América Latina, ¿no? Para nosotros, esta diversidad de sistemas de salud, de centros de salud, de hospitales, de profesionales de la salud, eh, nos dan una oportunidad, ¿no? O sea, la región se destaca como la región que tiene, con más miembros o con mayor número de miembros, y para nosotros y para la región es una gran oportunidad, ¿no? Eh, porque de alguna manera esta comunidad numerosa de hospitales, de actores, nos dan un potencial muy grande para liderar de manera colectiva estos procesos de transformación del sector de la salud, ¿no? De poder acelerar la adopción de prácticas sostenibles. De impulsar la transformación estructurales que necesita el sector y que puedan ser un ejemplo y una inspiración para otras regiones del mundo. Em, nosotros, Salud Sin Daño tiene un trabajo por delante y ese trabajo se ha planificado en una estrategia internacional de 5 años de trabajo eh, que entendemos una estrategia, ¿no? O sea, esta planificación internacional nos permite tener como un rumbo claro y establecer objetivos de largo plazo, ¿no? Y a través de este proceso o sea, se identifican oportunidades y desafíos, oportunidades de mejoras y desafíos para el sector, y eso nos permite de alguna manera organizar o hacer como... Sí, desarrollar estrategias, ¿no? Que nos permitan alcanzar esos objetivos. Y esta planificación estratégica lo que hizo fue poner sobre la mesa tres objetivos centrales o tres prioridades que tienen que ver con la mitigación climática, acelerar la trayectoria del sector hacia la descarbonización como un líder, ¿no? de esa transición, la adaptación a los impactos del clima, es decir, identificar la implementación de acciones de adaptación, en particular de aquellas medidas que están en sintonías con las medidas de mitigación, y la eliminación gradual de los plásticos, ¿no? Promoviendo la transformación de la cadena de suministros, pero sobre todo entendiendo a los plásticos como una crisis sanitaria, como una crisis de salud, y acompañando los procesos para transformar, para agilizar, para imprimir mayor celeridad a la descarbonización de la cadena de suministro, a la eliminación de las sustancias nocivas,
y sobre todo contribuir a poner fin a la contaminación por plástico a través de, bueno, estos ejes transversales que es movilizando la red global de hospitales verdes y saludables, movilizando a la red de profesionales de salud y contribuyendo obviamente a la transformación de la cadena de suministro. Em, ¿Y por qué esta planificación, no? ¿No? O sea, si nosotros sabemos que la salud, y ya lo mencionaba Cindy anteriormente, es y va a ser afectada por los cambios de clima a través de los impactos directos, que son las olas de calor, que son las sequías, que es el aumento del nivel del mar, que son los eventos climáticos extremos, em, que son las enfermedades transmitidas por vectores, la inseguridad alimentaria, desplazamientos forzados de comunidades, afectan de manera directa al sector de la salud. Y por eso el sector de la salud tiene que tener un rol clave y de liderazgo, un rol central. Y una misión, ¿no? Que es el sector de la salud tiene una misión que es la de proteger y promover la salud y tiene un juramento y hace un juramento hipocrático que es la de no hacer daño. Y entonces, eh, desde Salud Sin Daño, promovemos y fomentamos que el sector se convierta en ese punto de referencia a través de una agenda global para hospitales verdes y saludables que aborda, que de alguna manera es un marco de trabajo que es, y que aborda algunos de los ítems y de estos resultados que vos mencionabas anteriormente. Sustancias químicas, residuos, energía, agua, transporte, alimentos, productos farmacéuticos, edificios, compras sostenibles. A través de estos diferentes objetivos acercamos herramientas a los establecimientos de la salud, a los profesionales de la salud, a los referentes de la salud, para que puedan llevar adelante procesos de transformación y que permitan reducir la huella ambiental del sector de la salud, ¿no? Y esto es totalmente necesario y fundamental cuando pensamos que el sector de la salud tiene que crecer, tiene que ampliar su capacidad de operación y tiene que hacerlo reduciendo la huella ambiental, reduciendo su huella de carbono, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto, ¿no? de trabajo de agenda global, algunas iniciativas que llevamos a nivel regional y que me parece importante destacar. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué puede hacer el sector de la salud? Bueno, nosotros desde Salud Sin Daño llevamos adelante iniciativas regionales que son desde formación, fortalecimiento, talleres, seminarios, el trabajo. En el desarrollo de guías, de recursos, en la asistencia técnica, ¿no? Para establecimientos de salud, para profesionales de la salud, acercamos herramientas de monitoreo, trabajamos con los hospitales y con los sistemas de salud, recopilando la información y los casos de estudios para poder mostrar estos procesos de transformación y poder contagiar y poder impulsar y poder fomentar sobre todo, ¿no? En otros profesionales, en otros establecimientos de salud que efectivamente es posible prestar un servicio de calidad, una atención de calidad, reduciendo el impacto ambiental que genera el sector de la salud. Em, Algunas iniciativas como son la conferencia regional, como son talleres y como son seminarios, y les mencionaba guías y recursos, herramientas de monitoreo para que los establecimientos de salud puedan hacer un seguimiento, un diagnóstico y un seguimiento de los residuos que generan, de la energía que consumen, del agua que consumen, puedan a partir de eso identificar oportunidades de mejoras y trazar un plan de acción con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y obviamente no dejamos de estar involucrados con la comunidad regional e internacional en relación a diferentes iniciativas y proyectos que se llevan adelante y que involucran al sector de la salud. Em, y acá en particular quiero detenerme eh, en esto de, bueno, como sector de la salud, hemos venido trabajando durante los 2 últimos años en el ámbito de plásticos, sobre todo trabajando con los gobiernos, ¿no? Con los gobiernos locales en esta... sí, en tratar como
de llevar adelante o sí, de trabajar con aquellos, con los gobiernos de la región para acompañar el desarrollo de un tratado global de plásticos ambicioso, ¿no? Y entonces, a lo largo de los 2 últimos años hemos trabajado, hemos participado en las diferentes rondas de negociaciones internacionales en el marco del Tratado Global de Plásticos, brindando apoyo a tomadores de decisiones y aquellos hacedores, ¿no? De políticas públicas o de políticas y de estrategias para promover un tratado global de plásticos que no deje, deje afuera el sector de la salud de esos compromisos jurídicamente vinculantes. Y además hemos trabajado a nivel de establecimientos con hospitales para llevar adelante procesos de caracterización y de cuantificación de la generación de plásticos, de residuos plásticos, tanto desde las compras como desde la generación de residuos, identificando qué es lo que está pasando en la región, porque como bien decía Cintia, lo que no sé es si nosotros no sabemos, no diagnosticamos, no podemos identificar las oportunidades de mejoras y no podemos transformar eso que está pasando. Entonces, qué es lo que sucede en el sector de la salud en relación a el consumo de plásticos y sobre todo de plásticos de un solo uso? Y un poco eso nos ha llevado a... eh, desarrollar una iniciativa de menos plástico más salud que vamos a estar trabajando con los miembros de la red a lo largo de estos 2 años que vienen. También hemos trabajado, ya Perdón que te termino, interrumpa. Sí. ya cerramos. Transfor- Voy a lo último, Jime. Entonces, digo, todos estos trabajos y sobre todo, y me parece importante mencionar, todos estos trabajos, los casos de éxitos, las buenas prácticas, las intervenciones y las iniciativas y actividades que se llevan adelante en los establecimientos de salud, se compilan en estos informes, además de encontrar casos de estudios publicados en estos informes de hospitales que curan el planeta, donde van a encontrar todas las iniciativas de muchos de los establecimientos de salud, miembros de la red que llevan adelante que lideran estos procesos de transformación en relación a la implementación de la agenda global. Entonces, cuando nos preguntamos qué podemos hacer o de dónde podemos sacar información, cómo empezamos, qué se hizo, qué podemos mejorar, acá tienen un montón de información, tienen casos de estudios, tienen colegas profesionales de la salud, referentes, líderes y lideresas que llevan adelante estos procesos de transformación, así que más que invitados a buscar estos documentos y hacerlos parte. Gracias. Perdón que me extendí, pero gracias por el tiempo. No, estuvo perfecto. Justo te iba a decir que te quedaba un minutito y fue lo que te tomó, entonces excelente. Y creo que este cierre está perfecto porque yo también he leído varios de estos documentos y sé que hay muchísimos casos, ¿no? Donde pueden empaparse de qué se ha hecho, especialmente en Latinoamérica. Y hablando de todos estos casos, justo la siguiente ponente trabaja en un hospital que es parte de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. Se la voy a presentar. Ella es la doctora Paulina Seguí. Es anestesióloga, ambientalista, escritora y editora. Ella lleva ya 32 años en el Centro Médico ABC generando proyectos con el Departamento de Medio Ambiente del hospital y creó una editorial para publicar un álbum ilustrado como herramienta y desarrolla una colección llamada Conociéndome Conciencia. Es miembro de la colectiva Surciendo el Planeta y nos va a hablar de hospitales más ecológicos basado en la experiencia del ABC. Adelante, Paulina. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir comunidades y experiencias y sobre todo decirles a todos los que están empezando que si es posible, si los que empezamos hace 30 años, cuando no había absolutamente nada y éramos una o dos, ahora que somos muchas más, en muchas partes, no nada más de Latinoamérica, sino del mundo, haciendo lo mismo y generando esta transformación, les puedo asegurar que es posible. Todo esto que dijo Jacquelina de salud sin daño, definitivamente, yo ahí aprendí tres cuartas partes de lo que sé, por no decir que el 100%. Hay que leer todo, hay que explorar todo y hay que empaparse de eso, porque como médicos no nos enseñan nada de eso en la facultad ni en nuestra especialidad. Obviamente como anestesióloga, que aquí tengo el tiempo
para hablar desde mi experiencia en donde digo, bueno, soy nada más una anestesióloga más de todos los que hay, pero sí es posible generar una semilla e ir poniendo las semillas. Yo así pienso que hay que ir poniendo semillas en todos los espacios que ocupamos cuando conocemos que existen enfermedades producidas directamente por el daño que le hacemos al planeta. Entonces ahí sería como mi primera reflexión. Ver las enfermedades a partir del daño que le causamos al planeta. Como anestesióloga siempre voy a ver enfermos. No es una especialidad donde pueda prevenir nada. Siempre voy a tener que utilizar una sala de operaciones. Una sala de operaciones conlleva energía, calor, la huella de carbono del 100% de lo que está descrito y lo que falta por describir. Todo contamina. No hay una sola acción de mi profesión que no contamine. En el momento en el que alguien va a ser anestesiado, es un sí o sí va a contaminar. Ahora, ¿qué hago con eso? Pues intentar de la manera posible de no afectar tanto. En Europa, en Estados Unidos, hay mucho del óxido nitroso y el desflorano en relación a mi profesión. Sin embargo, yo digo que en Latinoamérica, pues no hay, no, ¿para qué hablamos del desflorano si casi ningún lugar tiene acceso al desflorano? Mejor hablemos de los medicamentos, de esos medicamentos que tenemos la costumbre de abrir por si se necesitan. Pues ya no abrirlos, solamente fijarnos en cómo no desperdiciar. Y esto aplicaría a cualquier otra especialidad o como médicos generales. Y preguntarme, todo el tiempo tengo que hacerme estas reflexiones, todo el tiempo me tengo que estar preguntando si puedo hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo hoy, generando menos residuos, y esos residuos que genero, si los puedo separar para un reciclado que hoy ya existe, y por qué no intentar que se vaya a esa parte que todavía no existe, generar estas conversaciones. Yo los invito a que generen muchas conversaciones. No todo toca al paciente, no todo está con sangre o no todos los pacientes están infectados. Hay una diversidad enorme y por eso no pueden ser clasificados todos los residuos iguales. Reutilizar plásticos es un poco complejo, hay que cambiar leyes, que definitivamente hay que cambiarlas, y estoy convencida de que esto lo vamos a lograr. Para poderlo lograr necesitamos unirnos. Necesitamos no nada más ser una voz en un espacio, sino ser muchas voces en muchos espacios, muchos al mismo tiempo. Y todo es un proceso, involucrarse, por ejemplo, como profesional de la salud, involucrarse con esas otras áreas. Si tienen la fortuna de estar en un hospital como el que estoy yo, donde hay un departamento de medio ambiente con ingenieras de medio ambiente, con ingenieras en sostenibilidad, con biólogas incluso ya hoy, pues entonces hay mucho de donde aprender y mucho que intercambiar de información, porque ellas no entran al quirófano, por ejemplo, ellas no ven a los pacientes, pero nosotros podemos generar estos proyectos donde no nada más se mida, sino que la función sea, pues, disminuirlo, eliminarlo o mandarlo al reciclado adecuado. Creo que tenemos todavía muchísimo por hacer. Estoy convencida de que es posible. Aquí en el hospital directamente he generado muchos proyectos para separación dentro de la sala de operaciones. Algunos han tenido futuro y lo seguimos haciendo. Otros, por nuevas reglas, tuvieron que tener un retroceso, pero estamos confiados que un día vamos a volverlo a lograr. Y es esto, cuando nos involucramos como médicos, ¿no? Como médicas, no importando nuestra especialidad, tenemos esta parte
donde somos los únicos que conocemos, bueno, no los únicos, pero dentro de un hospital me refiero, que conocemos al paciente directamente. Entonces también tenemos una influencia en la persona. Y a mí me gustaría que nos quedáramos y todos los que nos están escuchando se quedaran a empezar a pensar a partir de mí, ¿no? O sea, yo como persona, ¿qué puedo yo hacer en mi vida diaria, en mi vida cotidiana? Y si lo puedo hacer en mi casa, se puede hacer en el hospital. Y si trabajo en un hospital que pertenece a la red de salud sin daño y ya hacen todos estos procesos, pues si lo puede hacer un hospital, muchísimo más fácil poderlo hacer en mi casa. Falta muchísimo. Traigo un solo tip para que por lo menos hoy nos llevemos una cosa que nos debemos de deshacer en los plásticos, que es este, no aceptemos plásticos que tengan PHT o DEHP. Eso produce muchísimas enfermedades. Y es una manera de empezar a generar esta conciencia en todos los que producen plásticos, como su producción me enferma a mí que utilizo el plástico y al paciente que utiliza muchísimo más en contacto más directo estos plásticos. Yo hoy por hoy pienso es ignorancia, no saben, si yo aprendí, yo tampoco sabía todas las cosas que me ha enseñado Salud Sin Daño y otras organizaciones en donde ya se habla sobre las enfermedades directamente producidas por plásticos, tóxicos, medicamentos y infinidad de cosas que vemos dentro de un hospital, pues si yo aprendí, cualquiera puede aprender y hay que generar esto, ¿no? Las conversaciones dentro de nuestros círculos sociales, dentro de nuestros círculos de trabajo, no enojarnos, no decir que no saben, es conocimiento y es esto, ¿no? La reflexión de cómo podemos seguir haciendo cosas que fueron implementadas en el siglo pasado, probablemente a principios del siglo pasado, y pues es hora de 100 años después transformarlas. Y esto es como lo que más deja huella, creo yo. Los medicamentos, para mí como anestesióloga, es el punto clave a el correcta disposición de toda la cantidad de medicamentos que tenemos que desechar por las presentaciones que nadie sabe, ningún médico sabe de dónde salen las presentaciones que hacen las farmacéuticas. Tenemos que trabajar mucho con las farmacéuticas y esto es una tarea que todos los que aquí estamos presentes vamos a ver si lo logramos para el final de año, lograr que la industria farmacéutica también esté en estos webinars metidos. La mejor manera de no contaminar es permaneciendo sanos. Y la mejor manera de ser congruentes es nosotros permanecer sanos. No sé qué más quieres que platique, Jimé. Pues no sé si a lo mejor te quedan todavía unos 2 minutitos de tu ponencia, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahorita o si las quieren ir pensando y las pueden también agregar en el chat de preguntas y respuestas que está abierto. Eh, yo te puedo decir que a mí todo esto que dices me parece súper importante porque pues creo que nos falta mucho conocimiento, ¿no? De justo de dónde vienen las cosas y a dónde van. Yo soy médico también y me enteré hace bien poquito, o sea, literal hace bien poquito, que los hospitales incineramos todos nuestros productos, ¿no? Cuando los desechamos, o muchos de ellos se incineran y Porque pues es yo la la ley, hace. ¿Mm? porque es la ley, por eso es una historia que tenemos que modificar. ¿No? Los equipos transdisciplinarios donde estén las ingenieras y nos enseñen el proceso, estemos los médicos y digamos todo lo que produce enfermedad, por ejemplo, incinerar plásticos, medicamentos, ¿no? Todo esto que tiene que ser y no sé, esto que dices, ¿y a dónde va? Es también nuestra responsabilidad saber a dónde va todo eso que consumo.
no solo de dónde viene, sino a dónde se va a ir a depositar. Y sí, todo acto humano conlleva una contaminación. Sin embargo, estoy convencida de que juntas vamos a poder hacer algo y transformar estas prácticas que tenemos hoy en día. Me encanta y me encanta que tengamos hospitales que estén haciendo cosas acá en México y en Latinoamérica también. Creo que pues a veces, ¿no? Hay un montón de iniciativas de otros países, pero poder saber que se están haciendo cosas acá y que se están liderando, pues a mí me parece muy importante. A mí me parece y siempre que tengo la oportunidad digo esto, los latinoamericanos tenemos que publicar, porque por nuestra economía no desperdiciamos tanto. Y es la manera de demostrar que se puede ejercer la misma calidad, con la misma seguridad para el paciente, sin desechar tantas cosas de un solo uso. Para eso necesitamos, porque lo tenemos muy medido, hay que publicarlo para que los demás también se enteren. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti y creo que con esto nos quedamos con cosas muy importantes que además van a dar pie a la siguiente plática, porque justo esto que hablas de los equipos interdisciplinarios, ¿no? Me parece que es algo súper relevante y que, pues sí, obviamente médicos, médicas, personal de enfermería, ¿no? De nutrición, de fisioterapia, etcétera, pues tienen que estar involucrados en el cambio, pero también todas estas personas que se dedican a la parte ambiental, ¿no? Los ingenieros, por ejemplo, como Jacquelina o como Selene, que es la siguiente ponente, que ella es licenciada en Ciencias Ambientales, ¿no? Entonces, te voy a presentar, Selene, para esta siguiente plática. Como ya les mencioné, Selene Rubalcaba, ella es licenciada en Ciencias Ambientales y Salud. Ella se ha desempeñado como jefa de la Oficina de Seguridad y Protección Ambiental en la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar en el estado de San Luis Potosí. Su trayectoria profesional ha estado marcada por un firme compromiso con la salud ambiental, especialmente en la protección de poblaciones vulnerables, como la infancia. Ha participado en proyectos enfocados a sitios contaminados y su impacto en la salud pública. Su trayectoria en el ámbito educativo también reforzó su interés por la intersección entre educación, salud y medio ambiente. Y pues vamos a platicar también un poco con ella sobre cómo hablar de salud ambiental en entornos médicos y estrategias que se han implementado desde el IMSS Bienestar en San Luis Potosí. Entonces te cedo la palabra y pues aquí te estaremos escuchando, Selene. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, para empezar a poner un poquito del contexto que es IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar, los servicios de salud de IMSS Bienestar vienen a suplir al programa Prospera, cuya intención finalmente es dar atención en salud y seguridad eh, médica, seguridad social a la población que no cuenta con ello. Eso a nosotros, como IMSS Bienestar, nos permite, a diferencia de la Secretaría de Salud del Estado, trabajar directamente en el nivel operativo, es decir, directamente con los centros de salud y los hospitales. Como licenciada en Ciencias Ambientales, yo ingresé a IMSS Bienestar a cubrir la Oficina de Seguridad y Protección Ambiental. ¿A qué me he enfrentado con esto? La verdad es que a nivel institucional ha sido un reto bastante difícil y lo sigue siendo todos los días, porque el sector salud siempre ha sido muy celoso de la salud, es decir, que solamente médicos, enfermeras y carreras afines, nutrición y demás, son los que tienen ese arropado toda la cuestión de la salud. Y me genera mucha problemática a veces el tener que enfrentarme justamente con el pensamiento de todo el personal de salud que sigue negándose a tener una visión más abierta, justamente como le decía la doctora Paulina, a empezar a entender cómo los procesos de medicina como tal también tienen un impacto en el ambiente. Muchas veces los médicos, digo los médicos porque es el sector más amplio, médicos y enfermeros, pero pues también los nutriólogos, los psicólogos y demás, se han puesto solamente a pensar que el impacto ambiental que generan es de las puertas del hospital para afuera, porque la salud está exenta de muchas cosas. Y la realidad es que no. Los hospitales, como ya lo mencionaron, son grandes generadores de contaminación, generan muchos residuos de todo tipo, y también utilizan muchos recursos de todo tipo, como el agua,
y demás, y energía eléctrica y demás. Entonces, la verdad es que sí ha sido una cuestión bastante difícil de afrontar, porque de entrada, cuando yo llego a la Oficina de Seguridad y Protección Ambiental, pues se supone que todos los puestos en todas las instituciones de gobierno tienen un manual de operación. Entonces, cuando yo llego como responsable de la Oficina de Seguridad y Protección Ambiental, pues la respuesta es que no existe ningún manual para las personas que estamos en esta oficina. Y entonces es un poquito complejo empezar a construir algo en el fango, no tener un piso firme en el que empezar a construir. Yo empecé a darme idea de qué podía hacer cuando empecé a indagar en internet y me encontré con los hospitales verdes y me encontré con algunas otras instituciones que ya se encargan de ir de la mano con toda esta parte. Me llamó mucho la atención de la doctora Paulina que en su hospital ya cuentan con un área ambiental, cosa que por ejemplo en San Luis no existe. Existe por ejemplo en el IMSS ordinario un área relacionada con las cuestiones ambientales, pero hasta ahorita en el sector salud en San Luis Potosí, el área ambiental solamente está siendo ligada hacia la seguridad y protección de los trabajadores y hacia los procesos de hospital seguro relacionado con protección civil, que obviamente entra dentro de, pero se queda en una parte muy cortita de todas las acciones que podemos realizar. Sí ha sido, como licenciada en ciencias ambientales, ha sido un reto bastante complejo poder ingresar a este mundo de la salud y de la medicina. Em, Sin embargo, creo que es una oportunidad muy divertida para empezar justamente, al menos en San Luis Potosí, a cambiar la visión de quienes están dentro del sector salud. Ha sido muy interesante desde que yo ingresé en Secretaría de Salud en el área de epidemiología, ver cómo ya existen, como la doctora Paulina, médicos que en su actuar del día y en su especialidad y en su área de trabajo empiezan a modificar sus procesos para hacerlos mucho más sustentables. Empiezan a tener una visión diferente de las cosas. Cuando yo llego a Secretaría de Salud, me contratan justamente porque un médico epidemiólogo tenía la inquietud de saber cómo es que el ambiente, el cambio climático y demás estaban teniendo un efecto en enfermedades de transmisión por vectores como el dengue, que empezó a convertirse en un problema más grande. Y entonces cuando yo me topo con esto es que empiezo a ver que hay una oportunidad para empezar a construir no solamente mi propio futuro, sino el futuro de quienes van detrás de mí, de todos los licenciados en ciencias ambientales, todos los ingenieros ambientales, todas las personas que se dedican a la parte ambiental y a atender a la salud ambiental como tal. ¿Qué se ha implementado aquí? La verdad es que, como les digo, estamos construyendo sobre el fango. Todavía este proceso de coordinación estatal, apenas el año pasado, la coordinación, bueno, la Secretaría de Salud derivó sus procesos operativos a IMSS Bienestar en el estado de San Luis Potosí. Hay estados que ya tienen mucho avance, como el estado de Nayarit, que fue el primero en tener IMSS Bienestar. Cuando empieza aquí en el estado IMSS Bienestar, pues ha sido todo un proceso de cambio para empezar a quién le responde quién en las unidades de salud. Entonces, este proceso de seguridad y protección ambiental ha venido demasiado lento y la verdad es que en momentos es frustrante porque uno no puede avanzar como quisiera avanzar en las cosas. Pero vamos paso a paso y vamos también acorde a las necesidades de las unidades. No podemos nosotros como coordinación exigir de entrada a las unidades que se conviertan en unidades sostenibles de la noche a la mañana, porque para empezar hay mucha carencia en muchos de los insumos que reciben y no reciben las unidades, porque la infraestructura necesita ser atendida, porque las instituciones pasadas a las que tenían que responderle, pues no les daban los insumos necesarios o suficientes para poder atender las necesidades. Entonces nosotros, como ya estamos trabajando como institución a nivel operativo, tenemos que empezar a atender todos los huequitos que se quedaron de las administraciones pasadas. Y entonces sí, una vez que las unidades ya tengan lo suficiente para poder atender eh, todas las necesidades primordiales en cuestión de atención primaria, y de los niveles en los que se estén atendiendo en la salud. Ahora sí nosotros podemos implementar acciones para poder hacer cuestiones sostenibles. Les voy a dar un ejemplo de aquí en San Luis, del Hospital Central o el Hospital General de Alta Especialidad, Regional de Alta Especialidad Ignacio Morones Prieto, que no es el hospital más sostenible del estado, pero como es un edificio nuevo, eh, los encargados, los responsables de mantenimiento, empezaron a implementar acciones pequeñas
que eso es lo que al final de cuentas uno dice, pues, sí es cierto que acciones pequeñas generan grandes cambios. Empezaron a generar acciones, por ejemplo, apagar los equipos de cómputo o los equipos eléctricos que no se estaban utilizando, en solicitar a los empleados que al salir de los consultorios o de las áreas en las que se encontraran apagaran las luces, que no dejaran la llave abierta tanto tiempo, a reducir el consumo de ciertos espacios en cuestión de energía y agua. Y eso se reflejó en la cantidad de, en la cantidad de agua que consumieron en el mes y en la cantidad de energía que se consumió en el mes. Y se vio un reflejo. Entonces es cuando uno empieza a pensar que las acciones pequeñas, por más pequeñas que parezcan, realmente tienen un impacto importante y más en un monstruo como el Hospital Central. El Hospital Central, afortunadamente, como es nuevo en su construcción, los arquitectos planearon poner lámparas con sensor, que eso permite en un hospital del tamaño del Hospital Central y con la cantidad de gente que entra y sale y de áreas que tiene, poder que la luz se apague cuando no hay nadie en la habitación. Y eso nos ha permitido reducir todavía más el consumo, así como cambiar las tuberías, cambiar todo el sistema hidrosanitario para que sea mucho más eficiente. Todavía quedan muchos huecos y muchas cosas que se pueden mejorar, pero pues, como les digo, los presupuestos ahorita solamente van para la parte crítica, para mejorar las áreas que necesitan atención. Entonces, una vez que todo eso se atienda, yo espero que la parte ambiental pueda entrar a solicitar acciones que tengan mucho más impacto. ¿Qué conciencia? Bueno, sí creo que los médicos necesitan, bueno, no solo los médicos, todo el personal de salud necesitamos empezar a cambiar nuestra visión. Uno, estando aquí en la oficina, empieza a realizar esos cambios con los pares, con las personas que tienen. Yo me involucro con todas las áreas del personal que labora en la oficina, en todos los departamentos, desde epidemiología, programas preventivos, eh, y todos los departamentos que corresponden para yo poder empezar a insertar ideas, insertarme en proyectos y poder entender cómo funcionan los procesos desde el área médica para yo poder entender, hacerlos entender más bien cómo nosotros podemos ingresar a ayudarles a reducir uso de material y demás. Que entonces ahí es donde entran los grupos multidisciplinarios. Y está muy divertido porque yo aprendo del lado de la salud, de los procesos médicos, y creo que ellos están aprendiendo un poco del lado ambiental. ¿Qué mensaje les podría dar a los profesionistas en salud ambiental? La verdad es que es un camino muy difícil, sobre todo en el sector salud, que empecemos a cambiar la forma de hacer y de ver las cosas. Pero es muy divertido intentarlo, es muy divertido poder intercambiar opiniones con los médicos y saber qué es lo que, con los médicos y enfermeras, qué es lo que necesitan y de qué lado ellos pueden contribuir para reducir todo el consumo de un montón de insumos y también para que empiecen a entender que no nada más la salud está hacia adentro de las puertas del hospital, sino que atender, por ejemplo, a nivel de centros de salud, atender el contexto, ayudar a que la población entienda que separar la basura, no dejar que se acumule el agua para que no haya criaderos de mosquitos, cuidar el agua en general y demás, les permite tener ambientes más sanos, reducir ciertas enfermedades y entonces tienen un centro de salud con más insumos, con más capacidad y pues al final de cuentas más conocimiento para poder atender la salud global, la salud de todo el contexto, desde la salud de los ecosistemas hasta la salud humana. ¿Cómo podemos fortalecer esta colaboración? La verdad es que ya se me acabó el tiempo. Bueno, en realidad, pues en general es eso. Si quieres agregar ese último cierre, está bien. Sí, lo último es cómo fortalecer. Hay una frase que utilizan los deportistas últimamente que dice insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Y creo que en la cuestión de salud ambiental eso aplica bastante. Seguir insistiendo y no desistir porque muchas veces nos desanimamos de no, pues de todos modos ni me hacen caso, entonces ya, ¿para qué lo sigo haciendo? Pero no, al contrario, es empezar a involucrarnos todos con todo y hacer que la mentalidad, no nada más de los médicos, sino, por ejemplo, de los arquitectos, que son los que construyen los centros de salud y los hospitales,
cómo ellos pueden contribuir con su conocimiento a hacer hospitales mucho más sustentables, mucho más sostenibles, y también a que en la comunidad la gente empiece a ver los centros de salud y los hospitales no nada más como los que curan la enfermedad, sino los que les van a ayudar a prevenir enfermedades, a cuidar el ambiente, a todo este tipo de cosas. Y creo que sí hace falta que más profesionistas de la salud se inserten en el sector salud y ya deje de ser solamente y exclusivamente para médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, bla, bla, bla. Listo. No, está excelente, Selene. Creo que justo algo que queríamos también un poco con este segundo webinar era mostrar este otro lado también, ¿no? De no solo cómo el sector salud afecta a la salud o cómo contamina y cositas que se pueden hacer, ¿no? Poco a poco, sino ir mostrando este otro lado, ¿no? De cómo poder empezar a hacer cambios. Y creo que todas lo hablaron un poco hoy, ¿no? Que está integrarnos, ¿no? En equipos multidisciplinarios es algo que me parece súper relevante. Pues tenemos todavía 5 minutitos. Si alguien de las personas que están quiere hacer alguna pregunta o si alguna de las ponentes le gustaría agregar algo. Paulina, adelante. Yo le quiero decir a Selene que sí es posible. Si solo te vas a concentrar en el gremio médico, vas a frustrarte bastante. Entonces, por eso para mí sí la unión es como lo más importante y solo necesitas tú y todos, ¿eh? Porque yo también así tengo a mis únicas con las que empecé, una sola persona que esté en el mismo canal, en el mismo rollo, en el mismo momento, no sé ni cómo poner esto en el que estamos, en donde con una persona, porque entonces ya son dos. No importa si es una enfermera, si es una nutrióloga, porque sí se necesita esa unión. Yo no podría hacer ni un solo proyecto de los que se me ocurre si no existiera un departamento de medio ambiente en mi hospital y estas ingenieras con estos biólogos, hoy biólogos también. Y al revés, pienso que también es exactamente lo mismo. Y es lo que más tenemos que lograr, juntarnos todas las que somos desde nuestras profesiones para lograr algo por todos los otros seres con los que también cohabitamos el planeta. Por supuesto, ¿y sabe cuál es la bondad de IMSS Bienestar? Y que eso es una de las cosas que me gusta mucho, que trabajamos a nivel operativo y entonces tenemos mucho más contacto directo con la comunidad. Entonces no nada más es sector salud, estamos también involucrando a la comunidad a trabajar toda esta parte ambiental. Tenemos por ahí la idea de empezar, por ejemplo, a trabajar con huertos, que eso es como de las cosas que a la gente le puede llamar más la atención para empezar a hacer un vínculo hospital-población. El día que quieras te invitamos a la OC. Me parece Tenemos perfecto, todo. muchas gracias. Me parece perfecto, la verdad sí me encantaría. Y bueno, también ir generando vínculos justo, ¿no? Entre los hospitales que ya están, los que quieren hacer cosas y poder generar estas redes, me parece también súper, súper importante, ¿no? Y pues invitarlos no solo a que sigamos encontrando hospitales que estén haciendo cosas en México, justo también en los hospitales verdes, como ya que les mencionaba, está toda esta lista de proyectos que ya se han hecho y seguramente muchos de esos hospitales también estarán abiertos. Si hay algún proyecto que no se ha hecho en México, pues poder también realizarlo acá. No sé si alguien más quisiera agregar alguna otra pregunta, comentario, algo más para cerrar. Pues bueno, podemos terminar a lo mejor estos 2 minutitos antes. Creo que fue una conversación muy enriquecedora. Creo que un poco el objetivo de estos webinars justo es poder empezar a generar redes, vínculos y pues hacernos cada vez más, ¿no? Como dices tú, Paulina, que nos unamos y que ya no es uno, ahora somos todos los que estamos aquí 35, ¿no? Más todos los del otro webinar y se van haciendo más. Entonces, pues así nos vamos juntando. Magali, no sé si quieres dar alguna palabra, veo que abriste tu cámara. Oh, no, no, no se te escucha, pero no, no se escucha Magali, pero bueno, si no, ahorita en lo que recupera su audio, pues creo que un poco sería agradecerles desde la red de especies
compartirnos todas sus experiencias y poder venir aquí con nosotros y pues que puedan seguirnos para otras cosas que haremos en el futuro. Si quieres volverlo a intentar, Magali, para poder escucharte. Sí, muchas gracias. Ya me escuchas, sí. No, abrí la cámara, digo, como parte del panel, muy buenas presentaciones. Muchas gracias, gracias a todas las ponentes. Y creo que viene la sesión de discusión y creo que estamos sobre el tiempo, ¿cierto? Jimena? Sí, gracias. Pues bueno, entonces eso, agradecerles mucho y pues esperamos hacer más de estos webinars en el futuro y para seguir haciendo redes para que cada vez los hospitales y el sector salud podamos ser más ecológicos. Muchas gracias a todas y todos.